Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga esta hermosa mañana. Que la misericordia y la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Dios, porque tu amor está sobre nuestras vidas, Señor. Aún en estos tiempos, Padre, podemos ver tu mano en nuestras vidas, Señor, fluyendo. Y te damos gracias por esta libertad que tenemos de alabarte, de adorarte y de exaltar tu nombre, Señor. Te damos gracias también por la libertad que tenemos aún de compartir tu palabra, tu corazón, Señor. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, esta mañana me tocó compartir con ustedes. Y cuando empezó todo este tiempo de pandemia, veíamos muy lejano que llegara a nuestro país, pero cuando empezamos a escuchar rumores, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cuáles son tus instrucciones para este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo? Y en ese momento quiero compartirles que Dios me llevó al Salmo 46 y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y todo este salmo tiene tanta riqueza y tanta enseñanza, pero lo que tocó a mi corazón fue el versículo 10 que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones y enaltecido seré en la tierra. Cuando Dios me dio esta palabra, Dios me estaba diciendo que tuviera paz, que Él estaba con nosotros, que Él sabía lo que estaba pasando, pero que su paz estaba ahí. Y es uno de los versículos favoritos que yo tengo para mi vida y me gustó mucho cuando Dios me llevó a eso. Y en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, las cosas que estamos escuchando en las noticias, en el radio, lo que estamos viendo por internet, realmente ha llenado a muchas personas de temor, ha llenado los corazones de angustia, de miedo. Y en este tiempo que hemos estado en esta cuarentena, que ya esta cuarentena ya se alargó mucho, hemos estado de una u otra manera haciendo una vida no comúnmente como antes la hacíamos. Yo creo que ahora estamos valorando lo que antes hacíamos y que ahora ya no podemos hacer con la misma libertad. Pero hemos estado resguardados ahí. Yo creo que Dios nos ha también llevado a ese tiempo. Pero lo importante, hermanos, es que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios sigue vigente por la eternidad. Y hoy el Señor quiere llevarnos a una palabra que puso en mi corazón y que de qué podemos hacer en este tiempo. Y lo que tenemos que hacer, Dios decía, es poner nuestra confianza en Él, es creerle a Él, que solamente en Él tenemos respuesta. Y esta mañana voy a hablarles de una palabra que tiene que ver con nosotros en nuestra vida cristiana, que si nosotros no tenemos esa palabra, ni siquiera podríamos llamarnos hijos de Dios. Y esa palabra es fe. Dios quiere que tengamos esa fe, aún en medio de las situaciones que estamos viviendo. Dios quiere que le creamos a Él y que nosotros podamos vivir confiados en estos tiempos de dificultad. Y es como yo nombré mi tema, confiando en tiempos de dificultad. Porque es lo que Dios quiere, que confiemos en Él, que le creamos a Él, que le obedezcamos a Él. Y mire, esta palabra fe viene explicada en el versículo, en el libro de Hechos, en Hebreos 10, 11:1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Es la certeza de lo que nosotros esperamos obtener, pero de lo que aún no vemos. Pero que Dios nos está diciendo, más adelante en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué tremenda palabra. Él está diciendo que habrá respuesta, que habrá recompensa, porque Él está diciendo que será galardonador de los que le buscan. Dios está prometiendo una recompensa, Dios está prometiendo una respuesta en medio de tu fe. Ahora bien, cuando hablamos de fe, hay una fe que es salvadora, una fe que nosotros adquirimos cuando venimos a Él, cuando venimos a los pies de Cristo. Esa es la fe con la que nosotros llegamos, esa es la fe salvadora. Y permítanme leerles en 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta fe no nos costó nada, simplemente tuvimos que aceptar que teníamos una vida de pecado y que necesitábamos a un Salvador que viniera a limpiarnos con su sangre. Esa es la fe que nosotros adquirimos cuando venimos a Él, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. Pero hay otro tipo de fe, la fe práctica, y esa fe es con la que nosotros realmente empezamos a caminar cuando llegamos al camino del Señor. Esa fe es con la cual nosotros nos vamos ejercitando esta vida cristiana. Y en este mundo vamos a vivir muchas situaciones, vamos a vivir problemas, dificultades, puede ser conflictos emocionales, conflictos matrimoniales, angustias, desesperaciones, condiciones de pobreza quizás. Vamos a vivir muchas situaciones, pero es donde Dios quiere que tú ejercites esa fe, que tú practiques esa fe. Y ahorita que estamos viviendo en medio de esta pandemia, en medio de estas enfermedades, en medio de este temor y muerte que estamos viendo, Dios quiere que nosotros adquiramos esa fe. Esa fe que debe de ir creciendo, que sea una fe creciente, que no se quede solamente ahí, sino que podamos confiar en Él y que esa fe vaya día a día en aumento. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios nos está diciendo en estos días, porque nuestra confianza ya no está en el gobierno. El gobierno está tratando de buscar respuestas, también está buscando soluciones. El gobierno se está reuniendo tanto con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Salud, porque también están en busca de respuestas. El sistema de economía está tratando que nuestra economía, la economía del país no colapse, sino que haya sustento en cada hogar, que haya alimento en cada familia de México, que haya provisión. Entonces nuestra confianza ya no está en eso, nuestra confianza está en Dios, en Él. Y si vemos un capítulo, hay un capítulo de Lucas, quiero que anoten cada versículo que voy a darles, a lo mejor son un poco, pero son promesas de Dios, son promesas que necesitamos atesorar en estos tiempos. Y en Lucas 18:7, vamos a Lucas 18:7, ahí Dios nos habla, esa parábola de la viuda, esa mujer que insiste y persiste hasta que se le hace justicia. Y en Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Acaso no creemos que Dios puede respondernos? Y en el 8, fíjense cómo termina esto, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Y esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él venga? Porque los tiempos que estamos viviendo nos están marcando que la venida del Señor está cerca, que la venida de nuestro Salvador ya está, y que nosotros debemos de estar preparados. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él venga? Y es tremendo lo que Él dice. Y Dios quiere que tú y yo le creamos solamente a Él. Dios quiere que estemos buscando obedecerle, que estemos buscando ir aumentando esa fe. Y voy a hablarles esta mañana de la parábola de Mateo 14 del 22 al 33. Y eso es a lo que se va a enfocar mi enseñanza esta mañana. Vamos al libro de Mateo 14 del 22 al 33. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Ahora, aquí podemos darnos cuenta que este contexto se da después de que Jesús había alimentado a la multitud, después de que Él había multiplicado los panes y había multiplicado los peces. Y es donde viene después este contexto. Y continuando en el 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y hay tanta riqueza, hermanos, en este pasaje. Voy a mencionarles 5 puntos que están en este pasaje. Y el primero, que después de ese milagro, después de que ellos vieron que Jesús multiplicó los panes y multiplicó los peces, porque fue un milagro de provisión, un milagro de alimentación. Después de que ellos habían terminado de comer, Jesús los envía. Dice que Jesús los envió, pero esta palabra se oye suave, los envía. Sin embargo, más adelante, en el capítulo de Juan 6, antes quiero explicarles, esta palabra envía se oye muy suave, pero en el griego significa que los obligó, los presionó. Y te preguntarás, bueno, ¿cómo en la dulzura del Señor es que Él puede hacer eso? Bueno, más adelante en el capítulo de Juan 6, habla del mismo contexto. Y él dice que después de que comieron y después de que bebieron y recogieron las 12 cestas que habían quedado de comida, la multitud vio la señal de Jesús y dijo: tú eres realmente el enviado, tú eres. Y ellos se amontonaron y querían coronarlo rey en ese momento, pero Jesús sabía que no era el tiempo. Entonces es por eso que ahí entendemos que Él los presionó, que Él los obligó. Y rápidamente Él dijo a sus discípulos, al ver que se iba a armar algo tremendo ahí, Él le dijo: suban a la barca
y espérenme del otro lado. Entonces los discípulos obedecieron. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que vendría una tormenta. Ahora, si nos damos cuenta en este pasaje, podemos darnos cuenta que quizás era tiempo de primavera, porque comenta esa escritura que Jesús, mientras les iba a dar alimento, los hizo recostar sobre el pasto. Y la Pascua ya estaba por iniciar. Entonces podemos pensar que fue tal vez un tiempo de primavera. Y ellos que iban a imaginar que en medio de la primavera podía venir una tormenta. Jesús sí sabía. Jesús sabía lo que iba a pasar, pero ellos simplemente obedecieron. Ellos estaban en la voluntad del Señor. Y comenzaba a anochecer cuando ellos se embarcaron y se fueron mar adentro. Ellos comenzaron a vivir la tormenta. El Señor, cuando venimos a sus pies, no nos dice que la vida cristiana será fácil. Nos dice que tendremos pruebas, que tendremos aflicciones. Y quiero que vayamos a Juan 16:33, porque es una promesa de Dios. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida cristiana es maravillosa, pero también tenemos pruebas. No conozco ninguna persona que haya venido a los pies de Cristo y que haya dicho: yo no he tenido ninguna prueba en mi vida desde que recibí a Cristo. Yo creo que yo no soy quien para decirlo. Yo creo que ustedes han experimentado eso en su vida. Y la vida cristiana es maravillosa, pero también pasamos por diversas pruebas. Hay tormentas que se dan en nuestra vida. Hay tormentas que se dan porque no confiamos en Dios, porque no pedimos consejo a Dios y simplemente vienen esas tormentas. Yo siempre he dicho que hay dos tipos. Una, porque tú te metes a la tormenta y provocas un desierto, u otra porque Dios te envía con un propósito. Y en ese momento, bueno, ellos estaban ahí en medio de la tormenta y Jesús se había ido a orar al monte. Mientras ellos estaban en medio del mar, Jesús había subido al monte a orar. Y el Señor les dijo, ¿verdad?, que navegaran y que lo esperaran del otro lado. Ellos estaban obedeciendo al Señor. Ellos estaban bajo la voluntad del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos aún en medio de las situaciones que estemos, en medio de las tormentas que estemos pasando en nuestras vidas. Él quiere que estemos en su voluntad y en su obediencia. Entonces cuando la tormenta, bueno, y ese es el primer punto, Jesús los envía. Vamos a ver el segundo punto, en el versículo 24. Y dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ellos estaban ya en medio de la tormenta, quizás estaban fatigados, quizás estaban luchando en sus propias fuerzas, tratando de remar y tratando de salir de esa tormenta, porque ya iba, dice la escritura, que ya habían avanzado bastante, estaban en medio del mar. Y yo creo que ellos se preguntaron: ¿cómo es que Jesús nos envió a este momento? ¿Cómo es que el Señor nos envía a este momento? Y el Señor quiere decirte que no importa lo que estés pasando, Él está ahí contigo. Y en el versículo 23, más atrás, dice: despedida la multitud, Él se había ido al monte. Él estaba orando con su Padre. Mientras ellos estaban en la tormenta, en medio de esa situación difícil, el Señor estaba con su Padre. Él estaba en comunión con su Padre. No estaba ajeno a lo que ellos estaban haciendo, a lo que estaban viviendo, pero Él estaba orando. Y ese es el segundo punto. Dios está orando. El Señor está orando por ti y por mí. En medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, en estos momentos de dolor, de muerte, Dios está orando
por ti y por mí. Él está. Y ellos iban, ahora sí que remando con todas sus fuerzas, y en medio de esas tormentas, en medio de las olas. Te puedes imaginar ese cuadro en la oscuridad de la noche, solos en medio del mar, remando contra esa tormenta. Y aparte dice que el viento soplaba, entonces puedo imaginar que el viento calaba en los huesos, que hacía frío. Y ellos estaban ahí y el Señor estaba orando, Él estaba pendiente de lo que estaba pasando. Pero yo quiero que sepas que en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras situaciones que estamos viviendo ahora, Dios está orando. Dios está orando por ti. Dios está orando por mí, Dios está orando por el mundo, Dios está orando por las naciones, Dios está orando por México, Dios está orando por su iglesia. Ese es el segundo punto. Y miren, déjenme decirles una promesa también tremenda que está en Hebreos 7:25 y dice: por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está intercediendo, Él es nuestro intercesor. Y más adelante en Romanos 8 dice que tenemos un mediador que está sentado en los cielos orando por ti y por mí. Esa es su función en el cielo. Es uno de sus deleites, es uno de sus placeres, estar orando por cada uno de sus hijos. Tenemos ese mediador en el cielo y también tenemos un mediador en la tierra, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en ti y que está en mí y que está en cada uno de los que creemos que somos llamados hijos de Dios. Él está orando, Él en medio de todo eso, Él está orando. Y Él se fue al monte. En ese momento Él estaba en el monte orando a su Padre. Y yo puedo creer que Él sabía, pero esa prueba era necesaria para ellos, para mostrarles realmente quién era Jesús. Y yo me pregunto, ¿cuál oración estaría el Señor orando con su Padre? Y yo puedo creer que quizás fue la misma oración que hizo con Pedro cuando Satanás vino a pedirlo. Y el Señor mismo le dijo a Pedro: he orado por ti, porque Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo. Y he orado y estoy orando y estoy clamando y sigo clamando por ti para que tu fe no falle. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, que nuestra fe no falle, sino que sea una fe creciente, una fe que vaya más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Una fe constante, una fe diaria, que podamos estar apasionados en conocer, en agrandar, en aumentar, en crecer nuestra fe desde nuestro corazón. Y Él estaba pidiendo por él, y Él está pidiendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falle. No te desesperes, por más que veas las situaciones tan difíciles, no te desesperes. Dios está orando, Dios está intercediendo por cada uno de nosotros. No importa la situación que veas a tu alrededor, no importa lo que estés viviendo, Dios está orando. Y aquí quiero compartirles un testimonio. Pedí permiso para hacerlo. Hace 3 semanas, en mi familia, la esposa de mi hermano, debido a su profesión, salió contagiada. Pero no solo eso, no solamente estaba contagiada, sino que ella tenía también problemas en su cuerpo que la debilitaron, tenía anemia, y no conforme con eso, sus pulmones están muy pequeños. Entonces tuvo que ser trasladada a la capital del estado. Y
Claro que oramos, fue un momento que como familia Dios puso para estar orando por esa necesidad. Pasados 3 días, mi hermano me llama y me dice: hablé con el doctor, es cuestión de tiempo, está muy mal. No sé qué hacer, estoy destrozado. Y yo le dije: ¿sabes qué? Yo conozco a un Dios verdadero. Clama a Dios, ejercita tu fe. Si aún no tienes, crees que no tienes la suficiente fe, ejercítala. Clama a Dios, derrama tu corazón. Dios te escucha. Y yo he visto milagros en mi vida y en la vida de mis hermanos, a Dios responder en medio de las oraciones. No tengas miedo, no pierdas la fe, tú sigue clamando. Obviamente él estaba desesperado porque no sabía qué hacer. Y para no hacerles tan largo esto, hace 3 días ella regresó, fue dada de alta. Los médicos nos explican qué pasó. Para la gloria de Dios, ella está recuperándose en su casa. Vimos a Dios responder en medio de nuestras oraciones. En medio de esta situación, vimos a Dios poner su mano sobre su vida. Y no solamente en ella nos lo ha mostrado como familia, también nos lo ha mostrado con mi madre tiempo atrás. Dios es así. Dios quiere que nosotros crezcamos en esa fe, que nuestra fe no falle, que le obedezcamos, que aprendamos a creer en Él en medio de lo que estemos pasando. Ese fue el segundo punto. El primer punto, Él los envió. El segundo, Él oró. El tercer punto es que Él no solamente está orando, Él te está viendo. Y vamos a ver el versículo 24. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Él está hablando aquí de su presencia. Él estaba orando, él sabía, él los estaba viendo. Pero aquí él nos habla de su presencia, de que su presencia jamás se apartó de sus discípulos, jamás los abandonó. Él sabía lo que estaba pasando, pero estaba orando para que su fe no fallara. Y hay un versículo en Marcos 6:48 y dice: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche. Ellos estaban ya cansados, ellos no podían regresar atrás, y dice que era la 4ª vigilia. Los judíos dividían las vigilias. La primera vigilia era de 6 a 9 de la noche, la segunda vigilia era de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana y la 4ª vigilia era de 3 a 6 de la mañana. Y dice la escritura que ellos estaban en la 4ª vigilia. Yo puedo creer que ellos se adentraron en el mar como entre las 6 y 8 de la noche, porque dice que estaba por oscurecer. Y ellos ya estaban en la 4ª vigilia en medio del mar, azotados por esa tormenta. Ahora, nosotros no pedimos estar en medio de esta pandemia. Se dio a nivel mundial. Se dio y la estamos viviendo, pero no estamos solos. Dios está orando por nosotros y Dios nos está viendo. Dios está viendo tu proceder, Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo tu familia, Dios está viendo tu necesidad y tu aflicción. No estás solo, Dios está contigo. Y en Mateo 28:20 dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice que solamente va a estar en tus tiempos de aflicción, en tus tiempos de problemas, en tus tiempos de enfermedad, en tus tiempos de pobreza. No, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y qué hermosa promesa es la que Dios nos dice aquí, que no nos dejará. Yo quiero animarte, esto va a pasar, esto pasará.
Él está orando por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falle, para que nuestra fe no caiga, para que todo lo que estamos viviendo no nos desanime, sino que por el contrario, incite nuestro espíritu, que nos mueva a seguir creyendo, a tomar esta palabra, porque su palabra son promesas y son verdad. Entonces el primero Él los envió, el segundo Él oró y el tercero Él los vio. Y esto habla de su cuidado. Él los vio. Habla del cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros. El que nos esté viendo, el que nos esté observando, habla de su cuidado. Como un padre que observa a sus hijos cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a evolucionar en la vida. Como padres siempre estamos viéndolos, siempre estamos atentos de ellos. Y dice la escritura que fue hasta la cuarta vigilia cuando ellos estaban ahí en medio de la tormenta. Y los estudiantes de antes decían que la cuarta vigilia es el momento más oscuro de la noche. Es cuando el sol ya va a salir, pero hay un momento muy oscuro. Ese es el momento más oscuro de la noche. Y yo no sé si lo han visto, pero yo recuerdo que hace años, cuando estaba yo embarazada, veníamos de un viaje y yo embarazada de gemelas, pues obviamente mi estómago ya no estaba muy normal, que digamos, y ya tenía 7 meses de embarazo. Entonces lo que queríamos era llegar. Y yo recuerdo que veníamos en medio de la carretera, oscuro, y pude ver ese paso de la oscuridad al día. Es como una línea que aparece, no sé si ustedes la han visto, pero es hermoso. Como de la noche pasas, como si atravesaras una línea y ves los rayos del sol salir. Y es hermoso. Y bueno, ellos estaban en esa cuarta vigilia. Y Dios quiere decirte que no importa cuán oscura sea tu situación, no importa cuántas tinieblas hay en tu vida en este momento, Él es tu luz. Él es tu luz y no se apaga. Él está orando por ti, Él te está cuidando, Él te está viendo. Y el cuarto punto que quiero que veamos es que Jesús vino a ellos. En el versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y a lo mejor los discípulos se preguntaron: bueno, ¿y por qué no vino antes? Si Él sabía lo que estábamos pasando, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no vino desde el momento que estábamos en medio de la tormenta? ¿Por qué vino hasta ahora, hasta la cuarta vigilia? Porque sabes una cosa, el Señor no va a venir en mi tiempo. Él no va a venir en mi necesidad. Luego. Él no va a venir en mi tiempo, Él va a venir en su tiempo. Pero de algo estoy segura, que Él va a venir. Él viene, podemos tener la seguridad de que Él viene. Alguien dijo que la fe no es fe hasta que es probada. Y algunas veces no viene cuando nosotros queremos. Él viene cuando es su tiempo, porque Él nos está viendo, Él nos está observando. Pero lo seguro es que Él va a venir. Tienes que tener la seguridad en tu corazón que Él va a venir. Él va a venir a México. Él va a venir a las naciones. Él va a venir a ti y a mí. Él va a venir. Él no va a permitir que tu barca naufrague. Él no va a permitir que tú te hundas en medio de la tormenta. Él no va a permitir que nada te pase en esa situación. Él va a venir. Y esperamos que Él venga pronto y que todo esto pase. La Biblia dice que Él no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. No nos dejará. Todo vamos a poderlo en Él. Y un salmo de David también muy bonito dice que por la noche vendrá el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría.
va a salir el sol, vas a ver un nuevo día, vas a ver una nueva misericordia después de que pases por esa situación. Vas a ver la sonrisa de Dios en tu vida. Y en Isaías 43, del 2 al 3, fíjense lo que Dios nos dice aquí. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, el Santo de Israel. Yo soy tu Salvador. Cuando pases por las situaciones, Dios no te va a dejar. Dios va a estar contigo. Cuando pases por las situaciones de enfermedad o económicas, Dios te va a sustentar. No va a dejar que te caigas, no va a dejar que te debilites, porque Él es Jehová, tu Dios. Él es el Santo de Israel y Él es tu Salvador. Entonces, el primer punto, Él los envió. El segundo, Él oró. Luego Él los vio. Y el cuarto punto, Él vino. Y el quinto punto con el que quiero terminar y que es extraordinario, es que Él vino a concluir este tema de la fe, de nuestra fe, que tiene que ser creciente, que tiene que ir en aumento. Y vamos a ir al versículo nuevamente de Mateo 26. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Déjame decirte que ellos pensaron que era un fantasma porque en ese tiempo eran las historias que los pescadores contaban, que cuando veían algo en el mar, pues era algo, un fantasma o inventaban otra cosa, ¿verdad? Pero nunca se imaginaron, nunca pensaron que Jesús. Entonces ellos tenían miedo, ellos tenían temor y comenzaron a gritar y comenzaron a tener temor. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Dice: Él vino sobre el mar, viéndole andar sobre el mar. Él nos está dando una revelación. Él está en otra dimensión. Él está andando sobre el mar. Y fíjense en el concepto que ellos tenían, que pensaron que era un fantasma y tenían miedo y gritaron. ¿Cómo es que pudieron olvidarse que Él fue el mismo que en la otra orilla había multiplicado los panes y había multiplicado los peces? ¿Cómo es que pudieron olvidarlo? Y muchas veces pasa con nuestra vida cristiana. Vemos respuesta a nuestras oraciones y nos olvidamos de quién es Él. Dejamos las cosas. Así les pasó a ellos. Después de que habían visto ese milagro que había hecho de la otra orilla, ¿cómo es posible que ellos hayan olvidado eso? Ese milagro que Él había hecho. Y Él les dijo: en el versículo 27, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Sí. Él les está revelando, aquí les da otra revelación de yo soy. Él les dijo: cálmense, yo soy, cálmense. Y les da otra revelación de quién es Él, una revelación del yo soy en sí mismo, del Altísimo, del Santo de Israel, del Poderoso, del Buen Pastor. Él está dando otra revelación de quién es Dios. ¿Cómo es que ellos habían podido olvidar ese milagro que Él había hecho? Y ahí Jesús les está mostrando una revelación del yo soy. Y lo hace también en Éxodo 3, cuando se le revela a Jesús en medio de la zarza a Moisés y le dice, y que veía que la zarza no se consumía, y que entonces Moisés le dijo: ¿en pos de quién iré? Y Jesús le contesta: diles que yo soy el yo soy. Una revelación de quién es Él.
una revelación del nombre más grande entre los judíos, el Altísimo, el Extraordinario, el Poderoso. Así se les reveló Él. Y yo he estado pensando, en estos días, Dios nos llevó a hacer un alto. Dios nos llevó a hacer un alto en medio de lo que estamos viviendo. No estamos haciendo la vida que comúnmente hacíamos antes. Hemos dejado de hacer unas cosas y estamos restringidos en muchas otras. Pero yo he pensado que Dios nos llevó a hacer un alto para que nos demos cuenta que podemos mirar al más alto. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Que Él tuvo que hacer un alto para poder mirarlo a Él como el más alto, como el gran yo soy, como el todopoderoso, el que todo lo puede y el que nunca te va a dejar, el que está orando. Entonces, una revelación de quién es Él, pero también una revelación de lo sobrenatural, porque Él venía sobre el mar, venía andando sobre el mar, una revelación de lo sobrenatural. Y en el versículo 28 y 29 vamos a leer, dice: entonces le respondió Pedro y dijo, yo pienso que ese Pedro era como buen mexicano, ¿verdad? Dijo, a ver ven tú, para creerte. A veces así somos los mexicanos, ¿verdad? Creemos, a ver, primero tú y luego yo. Y yo pienso que el Pedro era de ese tipo. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús hizo que Pedro viviera en esa misma dimensión. Pedro caminó sobre las aguas, en la misma dimensión que el Señor. Él caminó. Y en Juan 14:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tú tienes que creer en Dios. Tienes que empezar a aprender a creer en Él. Y tú como creyente eres el que va a tener que orar. Y tú eres el que va a tener que interceder por tu familia, porque tus finanzas no disminuyan, porque haya comida en tu casa, porque haya salud en tu casa. Tú vas a orar por el dolor de cabeza, tú vas a orar por la enfermedad de quien Dios te ponga. Porque dice su palabra que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor es el mismo. Él es el que abrió el mar rojo, él fue el que secó el Jordán, él fue el que hizo milagros. Él es el mismo. Y dice que si nosotros creemos, mayores cosas vamos a hacer. Y veremos cosas maravillosas en nuestra vida, cosas tremendas veremos hacer de parte de Dios en nuestra vida. Y vamos al versículo 32. Antes, en el 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro volvió a mirar la tormenta y volvió a hundirse. Dejó de tener su mirada fija en el yo soy. Dudó y volvió a hundirse. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo en estos tiempos. Que no te desesperes, que no mires lo que está pasando, sino que al contrario creas que tú puedes hacer
maravillas que tú puedes ver responder tus oraciones en tu vida. Porque dice que el que cree en mí, cosas mayores hará. Entonces tenemos que creer esa promesa de parte de Dios. Tenemos que creerlo. Y en el versículo 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. No se calmó porque los discípulos entraron a la barca. Se calmó porque Jesús entró a la barca. Vino su paz. Vino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo se volvió calma. Y esa es la cruz de Cristo. Cuando Él viene a nuestras vidas, nuestras aguas se calman. Nuestras tormentas se van. Nuestras angustias tienen esperanza. Y esa es la cruz que Cristo quiere poner en cada uno de nosotros. Recuerdo que cuando llegué a la zona Tenec a trabajar, yo veía que las personas cuando acarreaban agua del pozo, ponían un trozo de madera sobre el balde de agua, llenaban sus baldes y ponían un trozo de madera. La primera vez que yo vi eso, no me causó ninguna impresión, sí tuve duda, pero quedó así. Pero conforme iba pasando el tiempo, porque seguido allá no había agua y había que acarrear agua para la escuela y había que juntar agua de la noria y la gente pasaba, yo veía que ponían un trozo de madera en las cubetas, llenaban, yo decía, ¿pero por qué? Eso les va a pesar mucho más. Entonces un día no me quedé con la duda y yo le pregunto a una persona, le digo, ¿por qué cada que ustedes van a acarrear agua ponen un pedazo de madera sobre el balde con agua? ¿No les pesa más? Y se me queda viendo como diciendo, ¿qué acaso no sabe? Y pues estaba preguntando, no sabía, ¿verdad? Obviamente. Y me dice, es que cuando acarreamos agua, ponemos ese trozo de madera para que las aguas se lleguen reposadas hasta nuestra casa. Para que no se tire, para que el agua esté reposada. Secretos de ellos, ¿verdad? Pero que finalmente funcionaban. Y esa es como la cruz de Cristo cuando viene a nuestras aguas. Nuestras aguas se calman, nuestras aguas se mantienen en paz. Y yo escribí un texto que quiero leérselos. Dice, cuando tus aguas se encrespen, cuando tus olas sean muy grandes, necesitas poner la cruz de Cristo para que tus aguas se calmen. Y hay otro ejemplo, en Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel tenía sed en medio del desierto y llegaron a Mara y las aguas eran amargas y el pueblo se va contra Moisés y entonces Moisés empezó a clamar a Dios y le dice, ¿qué hago? Entonces el Señor le dice, echa el árbol sobre las aguas. Entonces Moisés va y pone el árbol sobre las aguas y las aguas se endulzan y pudieron beber. Yo puedo imaginar que ese árbol es como la cruz de Cristo. Cuando entra a tu vida, entra la paz, como cuando entró a la barca, entra la paz y tus aguas se aquietan, tus aguas reposan. Ya tus aguas no son turbulentas. Cuando tú ves que las aguas de tu vida se hacen turbulentas, cuando las olas se hacen grandes, necesitas poner la cruz de Cristo para que puedas tener esa paz. Necesitas poner esa cruz que va a darte la paz que sobrepasa todo entendimiento, la confianza y la seguridad de que el gran yo soy está en tu vida, está sobre tu vida, te está viendo, está orando, te está observando y va a venir a ti. Y déjame decirte que Él va a venir a México, Él va a venir a las naciones, Él va a venir a ti y a mí. Y permíteme decirte que Él va a venir a la iglesia y la iglesia no tiene que ser igual. Cuando Él venga, la iglesia no puede ser la misma. Tenemos que ir en esa fe creciente, en esa fe que solamente Él nos va a ayudar a ejercerla a través de su palabra.
Y cuando esa cruz de Cristo viene a tus aguas, vas a poder probar la dulzura del Cristo que nos ama. Vas a poder disfrutar y saborear el amor tan dulce que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y vas a ver a Dios responder en medio de tus oraciones. Yo quiero animarte esta mañana. No sé si tú que estás escuchando o tú que estás aquí, nunca le has pedido al Señor que venga a ti, que ponga tu cruz sobre tus aguas. Yo quiero ayudarte esta mañana. Quiero que ores conmigo y digas: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco, Padre, que soy pecador. Yo reconozco que te necesito para que tú calmes mis aguas, para que tú aquietes mi angustia, para que tú me des la paz que tanto necesito. Y te reconozco a ti, al yo soy, como mi único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Dios, esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra ha venido sobre nosotros, porque tú estás observando nuestras vidas, porque tú estás orando, tú estás clamando para que nuestra fe no falle. Señor, no permitas que nuestra fe falle. No permitas que cuando tú vengas nos encuentres haciendo nada. Que tú veas tu iglesia diferente, Señor, a otro nivel, en otra dimensión, en otra revelación de lo sobrenatural, del gran yo soy. Una revelación de ti mismo sobre nuestras vidas. Amén. El Señor te bendiga. Vamos a ponernos de pie.
Bendita sea la palabra del Señor, que hoy nos trae consuelo, nos trae alegría, nos trae confianza y nos trae fe. Gracias por la vida de nuestra hermana Lupita, que hoy compartió la palabra de Dios. La bendecimos en el nombre de Jesús. Y quiero orar por los diezmos y las ofrendas antes de irnos. Señor, te damos gracias porque en esta semana, Señor, no nos ha faltado nada, Padre. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque a pesar de la situación por la que estamos pasando, Señor, tú has tenido misericordia de cada uno de tus hijos, Señor. Y nuestras alacenas, nuestro hogar, todo está bendecido gracias a ti, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y cada uno de los que dan con amor, con un corazón alegre, Señor. Bendice y multiplica sus trabajos y sus alacenas en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos seguir invitando a los niños que compartan sus tareas, y a los jóvenes recordarles, y a los jóvenes nuevos que no se han integrado, que hay un grupo de jóvenes los viernes a los que se pueden integrar a ese chat y se están reuniendo por Zoom. Los invitamos los jueves a las 8, pero ok, jóvenes más grandes son los jueves a las 8 y los chicos el viernes a las 5 de la tarde. Entonces invitamos a sus jóvenes que están en casa y a los que están aquí también para que se reúnan, y cualquier duda puedan mandarnos un mensaje. Estamos a sus órdenes. Que Dios les bendiga, que tengan una muy bendecida semana.